Bienvenidos amigos a su canal Mechanic Custom. Los invito a ver cómo realicé una adaptación de un carrito de control remoto a este camioncito transport de Hot Wheels. Espero sea de su agrado y me apoyen viendo todo el video. En este video aplico técnicas ya conocidas en el canal en anteriores videos, tanto en la dirección como en el tren motriz. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Asimismo, te invito a ver todo mi contenido y me des tu opinión. Para este video vamos a utilizar este camioncito de la serie Transport. Esta es la primera vez que realizo un custom mecanizado en un camioncito. Parte del reto, amigos, es no modificar tanto la carrocería para que se vea lo más original posible. Es una excelente pieza y trae muy buenos detalles y sobre todo mucho espacio. Otra ventaja que tenemos es que el chasis es de metal. Comenzamos, amigos. Hay que retirar los tornillos. Son unos tornillos medio raros, pero sí se pueden quitar. El desarmado es muy fácil. Ya una vez retirados los tornillos, podemos retirar lo que sería la caja. Esta viene en dos piezas. Muy fácil de desarmar. Y como siempre les digo, amigos, cuando estemos desarmando, hay que analizar todos los espacios que tenemos de trabajo y ver que todas las piezas que le pensamos poner queden adecuadamente. Voy a utilizar el conocido microservo SG90, dos piezas, y un carrito chino a control remoto. Es una pieza más grande, pero eso no importa. Todo cabe en un Hot Wheels sabiéndolo acomodar. Requerimos abrir espacio. Solamente hay que quitar estos bordes. Hay que marcar y perforar donde va a ir el eje de la dirección, así como se ve en la imagen. Le puse dos placas de aluminio para aumentar el espesor del material. Las pegué sobre una base de plastilina epóxica. Ya solamente hay que hacer una perforación pasante sobre todo el material, así como se ve en la imagen. La primera perforación solamente era una guía. Lo siguiente es rebajar el chasis. Hay que marcarlo para tener una referencia de giro, así como se ve en la imagen. Así deben de verse las llantas. Hay que usar un eje de otras llantitas a todo lo largo. Los invito a ver un video que ya tengo de cómo hacer una dirección para Hot Wheels, para que vean cómo deben de ir doblados los ejes. Siempre hay que probar el rango de giro, que sea extenso. Uní los dos ejes con una base de plástico, así como se ve en la imagen. Solamente cerciórense que las llantas queden bien alineadas. Para el tren motriz usé una aguja y un engrane corona, y el chasis le abrí espacio para que todo quede correctamente. Debe de tener un poco de juego axial. El juego axial se refiere al movimiento hacia los laterales. A uno de los microservos le pegué un engrane recto.
Eso hay que hacerlo lo más centrado posible. La idea de que el motor quede inclinado es para que el centro del engrane recto quede hacia el centro del eje. La pieza de la dirección debe de tener esta forma forzosamente para que tenga un desempeño óptimo. Le puse unos seguros a los ejes de la dirección para que no se salga esa pieza. Puede ser un tubito pegado con cola loca. Se pueden pegar los motores con un poco de cola loca y carbonato. Quedan muy firmes. Al motor de la dirección le hice esta modificación. Debe de hacer la función como si fuera una leva. Debe de tener la misma distancia de giro a la izquierda como a la derecha. Cuando desarmen el carrito chino a control remoto, procuren marcar los cables para poder conectar los motores en la posición original. Solamente el único riesgo que hay es conectar al revés la batería. Eso sí puede dañar el circuito. Antes de soldar los cables, hice las pruebas, que todo funcione correctamente. En caso de que la dirección gire al contrario, solamente hay que voltear los cables del motor. Parece que ahí se mueve muy rápido, pero ya con el peso del carrito es otra cosa. Cuando ya estamos seguros que todo funciona correctamente, hay que soldar los cables y hay que aislarlos. Hay que usar una batería de dron de 3.7 voltios. Ahora sí se puede usar una poquito más grande. Y siempre, amigos, antes de avanzar hay que probar. Todo funciona y funciona muy bien. Ya solamente hay que abrir espacio para que pase todo el circuito. Hay que limar un poco el tope del eje trasero. No debe de quedar ni flojo ni apretado. El armado creo que es muy sencillo, solamente hay que hacerlo con mucho cuidado, para que el cableado no haga cortocircuito. Tómense su tiempo, esto hay que disfrutarlo. Y en lo que lo disfrutamos, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hay que tratar de buscar la mejor ubicación para el circuito. Tiene que tener acceso al botón de encendido. Se puede pegar con un poco de silicón caliente y hacer las pruebas de resistencia. Antes de continuar, hay que probar para ver que todo funcione correctamente. Si es la primera vez que me visitas en el canal, te invito a ver todo mi contenido y me des tu opinión. Y si tienes alguna idea o sugerencia, siempre será bienvenida, porque este canal lo hacemos todos. Vamos a hacerle sus primeras pruebas ya con la caja puesta. Que todo funcione. Y que funcione bien. Ya solamente resta taparlo y ponerle la cabina. Así como se hizo la dirección, a la cabina no hay que modificarla nada. Queda todo original. Pareciera que las llantas delanteras quedan sueltas, pero ya con el peso del carrito, todo se centra muy bien.
ahora sí, amigos, como es mi lema, que ruede y que funcione como debe de ser. Vamos con las primeras pruebas. Vamos a probar la dirección. Vamos a ver qué tanto rango de giro tiene. El giro de la dirección es correcto, solamente que el camioncito es muy veloz. Es difícil de controlar. Creo que hace falta algo de práctica para poderlo controlar bien. Pero la dirección sí responde muy bien, responde muy rápido. ¿Qué opinan, amigos? Déjenmelo en la caja de los comentarios. Todas sus opiniones me sirven mucho. Segunda prueba, amigos. Creo que sí es demasiado rápido. Vamos a tener que modificarle un poco esa transmisión. No gano, amigos, pero cómo me divierto. Ahora los invito a disfrutar un poco de práctica. No olviden suscribirse, amigos, y ayúdenme a compartir. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartirlo. Muchas gracias por todo el apoyo. Cuídense.